No al acuerdo inconstitucional antichileno. En la elección del 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende obtuvo un 36,63% frente al 63,37% sumado de sus dos contendores, superando por menos de 40.000 votos a Jorge Alessandri, que obtuvo el segundo lugar con un padrón electoral de unos 3 millones de electores en ese entonces. Luego de una negociación con la democracia cristiana que exigió a Allende firmar un estatuto de garantías constitucionales, el Congreso Pleno terminó por ratificar el triunfo del candidato de la Unidad Popular. El pasado 4 de septiembre, la opción apruebo obtuvo un 38,11% de los votos, mientras la opción rechazo alcanzó el 61,89% de los sufragios, ganando en las 16 regiones del país y en 338 de las 364 comunas de Chile. Además, el rechazo ganó en 13 de los 14 recintos penales del país, en las comunas con más alta población chilena de origen indígena y, por cierto, en todas las comunas de menores ingresos de Chile, con un padrón actual de 13 millones de electores. El triunfo del rechazo implica la aplicación plena del artículo 142 de la Constitución, que establece: si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Sin embargo, desconociendo expresamente ese mandato, el mismo 4 de septiembre, Gabriel Boric señaló que el plebiscito no era el fin del proceso constituyente. Así, al día siguiente, Boric se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados con el objetivo de generar en el Congreso Nacional un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente. Por su parte, la pseudo-derecha agrupada en Chile Vamos, ya el 9 de junio, había anunciado 10 compromisos para avanzar en una nueva y buena constitución. Y sumándose a lo expresado por Boric, se comprometieron a continuar el proceso constituyente. De este modo, Javier Macaya, presidente de la UDI, afirmó: para todos aquellos que pusieron en duda el compromiso de la centro-derecha con la continuidad del proceso constituyente, hoy día les queremos decir con mucha fuerza que nosotros cumplimos nuestros compromisos. Por su parte, Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional, sostuvo que el proceso constituyente no ha terminado y nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada. Vamos a cumplir nuestro compromiso con Chile. Por ello, no alcanzó a transcurrir un día desde el irrefutable triunfo del rechazo para que inmediatamente tanto el gobierno, su coalición, así como la pseudo-derecha, lo desconocieran totalmente y persistieran en la imposición de un nuevo proceso, violando de modo flagrante lo señalado en el artículo 142, en orden a que continuará vigente la presente Constitución, finalizando así de modo absoluto todo el proceso constituyente. El pasado 12 de diciembre, después de casi 100 días de negociaciones, 11 partidos y 3 movimientos de izquierda y los 3 partidos de la pseudo-derecha integrante de Chile Vamos firmaron un nuevo acuerdo constituyente que continuará el proceso anterior sin solución de continuidad, es decir, evadiendo totalmente el requisito de llamar a un nuevo plebiscito de inicio donde se consulta al soberano, esto es, a la ciudadanía, si quiere o no una nueva constitución. Por la pseudo-derecha firmaron el acuerdo los presidentes de la UDI, Javier Macaya, Renovación Nacional, Francisco Chaguán, y la presidenta de Bópoli, Gloria Hatt, esta última ex ministra de Transporte del gobierno de Piñera, cuando se subió el pasaje del metro en 30 pesos, lo que sirvió de justificación para el inicio de la insurrección revolucionaria del 18 de octubre del 2019, mientras los dos primeros figuran sistemáticamente entre los políticos peor evaluados del país en la última encuesta. El acuerdo se logró en buena medida gracias a la inclusión de un inédito Comité Técnico de Admisibilidad, un acuerdo al que los partidos habían llegado el 4 de noviembre a partir de una propuesta del diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional. El comité estará compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y que tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta y o en el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. De este modo, el Comité Técnico de Admisibilidad tendrá un rol muy semejante al que en 1970 debía cumplir el Estatuto de Garantías Constitucionales, mismo que permitió el triunfo de Allende y al cual él se refirió posteriormente afirmando que solo había firmado por una necesidad táctica. Como podemos apreciar, el paralelo histórico de la elección de Salvador Allende con el nuevo proceso constituyente, tanto en términos de porcentaje como de mecanismo que lo implementó, una negociación donde se le obligaba a respetar algo similar a las bases constitucionales del actual Acuerdo por Chile, son absolutamente evidentes. En ambos casos, se trata de minorías que lograron imponer sus términos contando con la venia de la oposición, que concedió el triunfo luego de acordar determinadas garantías que se volverían rápidamente letra muerta en función del avance del proceso. El acuerdo contempla así 12 bases constitucionales, que supuestamente deberán ser respetadas en la redacción de la nueva Constitución y que, entre otros elementos, establece los siguientes fundamentos normativos e ideológicos basales, implícitos o explícitos, en el propio texto del acuerdo. 1. Ignora, evade la exigencia imperiosa de realizar un nuevo plebiscito de entrada donde se consulta al soberano, esto es, a la nación, si aprueba o rechaza
iniciar un nuevo proceso constitucional, violando expresamente lo establecido en el artículo 142 de la actual Constitución. 2. Reemplaza la definición que establece que la soberanía reside esencialmente en la nación de la actual Constitución, artículo 5, por la soberanía del pueblo, número 1 del acuerdo. El que la soberanía reside en el pueblo está expresamente consagrado en las constituciones de Venezuela, de Bolivia y también en el texto ya rechazado el 4 de septiembre pasado. 3. Establece el cambio de la estructura republicana de Chile que pasará de ser a ser un Estado social y democrático de derecho. Esta categoría también está presente en las constituciones de Cuba, con la variación socialista de derecho, Venezuela, Bolivia y Ecuador, por citar algunas. 4. Indica que promueve el desarrollo progresivo de los llamados derechos sociales, esto es, de categorías ideológicas y políticas propias de la izquierda, ahora implementadas constitucionalmente sin posibilidad de promoción ni progresión de otras alternativas diferentes a la matriz ya establecida. 5. Establece que los emblemas nacionales de Chile son la bandera y el escudo y el himno nacional, sin determinar cuáles son, es decir, omitiendo agregar la definición actualmente vigentes, por lo cual los actuales emblemas podrían eventualmente ser reemplazados por otros. 6. Reemplaza la función del presidente de la República como jefe de Estado, artículo 24 de la actual Constitución, quedando limitado únicamente a jefe de gobierno, número 7, letra A del acuerdo, generando un sistema parlamentario de facto. 7. Establece un poder judicial con unidad jurisdiccional sin indicar la permanencia del recurso de protección ni del recurso de amparo, establecido en la actual Constitución para el resguardo de los derechos fundamentales y de la libertad personal y la seguridad individual de los ciudadanos. 8. Soslaya la existencia del Tribunal Constitucional por no estar expresamente señalado entre los órganos autónomos, quedando al arbitrio de la inclusión, entre otros. Genera colisión de derechos al establecer la libertad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, frente al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, los dos primeros quedan subordinados jerárquicamente a este, por ser superior a la libertad de conciencia, culto, enseñanza y educación de los hijos, y además establece de facto la existencia de diversos tipos de familias. 10. Genera absoluta contradicción al establecer que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, en el número 4, y la igualdad ante la ley, en el número 9, eliminando ambas afirmaciones en el número 2 del acuerdo al señalar que el Consejo Constitucional será integrado por escaños indígenas supranumerarios, cuyo número no establece, es decir, elegidos de acuerdo con su origen étnico, dividiendo así la nación, que antes dijo una indivisible, en diferentes etnias, ignorando la igualdad ante la ley. 11. Establece que el Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida, número 2, párrafo 1 del acuerdo, volviendo nuevamente a ignorar el principio de igualdad ante la ley, que así como no reconoce para su aplicación diferencias por origen étnico, tampoco las reconoce por sexo. 12. Compromete constitucionalmente al país al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, sin establecer los límites, alcances, magnitud y jerarquía institucional de este compromiso. 13. Limita específica y formalmente la función de los 50 consejeros constitucionales electos más los supranumerarios únicamente al objeto de discutir y aprobar las propuestas del nuevo texto constitucional, número 2, párrafo 3 del acuerdo, sin que tengan capacidad de modificar, reemplazar o rechazar dicha propuesta, quedando así únicamente con un rol pasivo en la redacción del texto. 14. Fija el quórum para la aprobación de las normas constitucionales por el Consejo Constituyente en 3/5, 0,6. El de elección de la Comisión Experta en 4/7, 0,5. La aprobación de las normas corregidas por el Comité Experto en 3/5, 0,6. El rechazo de las mismas lo establece en 2/3, 0,66. La comisión mixta en caso de controversia queda en 3/5, 0,6. La generación de una nueva propuesta por la comisión mixta también en 3/5, 0,6. La elección del comité técnico en 4/7, 0,5. Y el requerimiento fundado del Consejo Constituyente o de la comisión experta ante el comité técnico de admisibilidad para que éste determine la eventual inadmisibilidad de una norma por ser contraria a las bases institucionales en 1/5. Como se puede apreciar, en estas variables y confusos guarismos se trata de un traje hecho a la medida de los partidos políticos incumbentes, literalmente diseñado para que en general sea más fácil aprobar una norma que rechazarla, asegurando así de antemano la aprobación de la propuesta constitucional. 15. Establece una inédita comisión experta, compuesta por 24 personas de composición paritaria, 12 electas por el Senado, 12 por los diputados, que tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, esto es, entregándole el rol activo en la redacción del texto. Establece otro inédito comité técnico de admisibilidad compuesto por 14 personas, propuestas por la Cámara de Diputados y electas por el Senado, que tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta y o en el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. Esto es, un rol normativo y jerárquicamente superior tanto a la comisión experta como al propio Consejo Constitucional. Derivado de lo anterior,
A partir de la posible ratificación de este acuerdo por el Congreso, este renunciará a su poder constituyente delegado, esto es, a la capacidad de redactar y proponer reformas o un nuevo texto constitucional, entregándolo a 3 nuevos organismos, 2 de ellos no elegidos por el soberano, abdicando de una de sus más relevantes y trascendentales funciones. 18. Sostiene que la propuesta final de nueva constitución deberá ser ratificada o rechazada por la ciudadanía mediante un plebiscito con voto obligatorio. Número 3. Sin establecer qué sucede en caso de que nuevamente el texto sea rechazado por la ciudadanía, quedando abierta la posibilidad de un nuevo proceso constituyente ad nauseam. 19. Finalmente el acuerdo trastoca y transloca la soberanía de la nación y el poder constituyente originario, al derivarlo a 3 órganos inéditos, donde el único electo por la ciudadanía, el propio Consejo Constitucional, queda limitado a discutir y aprobar, teniendo un rol pasivo, y los 2 electos por el Congreso, la Comisión Experta con el rol activo y el Comité Técnico de Admisibilidad con el rol normativo, diluyendo así cualquier vínculo y representatividad posible de los ciudadanos con el texto constitucional resultante. Si a todo lo anterior se suma la absoluta falta de respaldo ciudadano hacia los partidos políticos, la negativa evaluación del Congreso y la pésima evaluación de todos los políticos involucrados en el proyecto, puede afirmarse que el acuerdo no cuenta con el más mínimo requisito de legitimidad y representatividad democrática, lo que, al igual que la insurrección revolucionaria del 18 de octubre de 2019, que determinó el primer acuerdo del 25 de noviembre de ese año, genera una condición de ilegitimidad de origen absolutamente insoslayable. Por todo lo anterior, el acuerdo no solo es inconstitucional por origen, sentido y fundamento, sino, además, refleja de manera brutal la tosudez, obcecación, terquedad y ausencia de la más mínima noción de realidad de la partidocracia oligárquica que está gobernando el país. Chile no necesita una nueva constitución. La actual puede ser reformada en todos aquellos aspectos que sean necesarios para perfeccionarla, sin que el Congreso tenga que renunciar en absoluto a su poder constituyente delegado, sino al contrario, ejercerlo en cumplimiento de la propia Constitución que les da origen. Frente a esto, una vez más sostenemos que la única opción verdaderamente democrática, consistente y consecuente es repudiar y rechazar este acuerdo, denunciarlo ante tribunales nacionales e internacionales, y si pese a ello llegase a ser aprobado e implementado, entonces nuevamente llamamos al rechazo en el plebiscito de salida. Rechazar este nuevo proceso ilegítimo, inconstitucional e ilegal es la mayor afirmación de la soberanía de la nación y de la libertad e independencia permanente de nuestra patria. ¡Viva Chile!